esta coyuntura política, la política argentina condicionada por lo que se conoce como los sótanos del poder. Los analistas políticos están advirtiendo de movimientos puestos en marcha para, de alguna manera, restarle legitimidad a la causa de los cuadernos, a la figura del arrepentido, entre otros puntos. Estamos con un periodista que está instalando esa información de manera contundente, Luis Majul. Muchísimas gracias por estar hoy aquí. Al contrario, Luciana, gracias por invitar. ¿Cómo vas? Luis, casi 40 años de periodismo, ¿no? Este año se cumplen 40 Tengo más años de periodista que de ser humano, digamos, sí. 40 años. Sí. 40 años. 20 años de La Cornisa, TV, y 40 años de profesión, sí. Empecé a los 17 y todavía no terminé de aprender. Y ahora nuevo programa. Nuevo programa, sí, estoy todas las noches en A24, en 4 días, de lunes a jueves. Y arranco en La Cornisa 20:30 el domingo 17 de marzo. Espero que con una entrevista muy esperada y con una investigación que venimos preparando hace tiempo. Bien, y también radio vas a hacer, ¿no? Y también radio, arranca CNN Radio en la Argentina. Es la primera vez que CNN va a tener una radio fuera de los Estados Unidos. Y arrancamos el lunes que viene a las 4 de la tarde con la tarde de CNN. Bien. Luis, sos un periodista de 40 años en contacto con personajes de todo tipo del poder político, sindical, económico de la Argentina. Hoy publicaste una columna en el diario La Nación que está alertando sobre una maquinaria puesta en marcha para deslegitimar la causa de los cuadernos, proteger a la expresidente Cristina Fernández de Kirchner y echar una especie de manto de sospecha sobre todo la división de poderes en Argentina. Bueno, a ver, esto responde a una situación política bastante compleja. La situación política bastante compleja es que el peronismo no pudo lograr establecer todavía un liderazgo alternativo al de Cristina Fernández de Kirchner. Mientras lo buscan, están preparando, yo creo que es muy evidente, a través de la causa de los cuadernos, es solo la punta del iceberg, una especie de movimiento que es procesal, judicial, pero además político, para tratar de contaminar, voltear, deslegitimar, primero la causa de los cuadernos, luego todas las causas que tengan como componente declaraciones de arrepentidos o de imputados colaboradores, para después empezar a justificar políticamente una especie de borrón y cuenta nueva. ¿Cómo lo pueden hacer? Bueno, primero planteando operaciones sucias como la que están planteando y luego instalándolo políticamente. Yo tengo mis dudas sobre lo que puede hacer el peronismo con esto, porque así como Cambiemos tiene a su líder con una mochila muy fuerte, que implica un prejuicio, que dice que es un niño rico que gobierna para los ricos, es una mochila que yo creo que Cambiemos todavía no se la pudo sacar, Cambiemos en general y Macri en particular. El peronismo tiene una mochila histórica que es el de hacer borrón y cuenta nueva sobre los crímenes cometidos por algunos de sus dirigentes. Crímenes, delitos, establecer especie de amnistías. ¿Quiénes están trabajando en esto? Claramente el expresidente Duhalde. A mí me sorprende todavía, lo hablé con él ayer telefónicamente, como el presidente Duhalde asume la defensa técnica del juez Carzoglio, hoy suspendido, el mismo juez que se negó o rechazó el pedido de detención del fiscal Escalera de Pablo Moyano en la causa por Independiente. Y me sigue sorprendiendo muchas cosas como Alberto Fernández, que se fue del gobierno espantado por el nivel de corrupción que había, ahora acercándose a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y no me sorprende lo de la Baña, diciendo que no va a ser eje en una eventual campaña encabezada por él en los temas de corrupción. Porque hace tiempo que lo viene diciendo. Pero eso mismo que dice, yo creo que responde a una concepción peronista con respecto al sistema judicial o a la justicia. ¿Cómo cuando decís que hay montada maquinaria hablas del peronismo? ¿Qué peronismo? Porque el peronismo tiene distintas vertientes. Cristina es una, la que está al frente lo escribió Joaquín Morales Solá, nosotros tenemos información en ese sentido. Cristina estaba informada minuto a minuto, día a día, de lo que iba a pasar con la causa que hoy encabeza Ramos Padilla.
que por otra parte yo creo que se cae por su propio peso. Hoy fueron a declarar Alejandro Fantino y Romina Mangel. Hasta la información que yo tengo, ningún dato relevante para aportar. La idea de que, primero, que D'Alessio puede ser un extorsionador, junto con todos los calificativos que le quiera poner, mentiroso, fraude, falso abogado, eso puede ser. Ahora, la idea de contaminar la causa de los cuadernos, queriendo meter con forceps a Stornelli sin ningún justificativo fehaciente adentro, yo creo que se cae de Maduro. Si uno lee los dictámenes de Ramos Padilla, lee eso, su intención de meter la causa de los cuadernos y de querer contaminarla. Ahora, Luis, vos con esta extensa experiencia leyendo los datos de la realidad y las corporaciones de poder, ¿no? Porque en definitiva se trata de actitudes corporativas de protección. Estuvo hace un tiempo Miguel Ángel Pichetto en Terapia de Noticias y planteó que, bueno, que la política no tiene que judicializarse, que un presidente mientras está en ejercicio de poder no debería ser cuestionado y que de alguna manera siempre hay quien, cuando se hace política, cuando se está en la función pública, siempre hay alguien que te hace un juicio, ¿no? Como poniéndole paños fríos a esa. Esa es la mirada inquietante, la idea de que el poder se tiene que permitir ciertos permisos. Bueno, a Carzolio le dicen el compañero Carzolio. No hablan de Carzolio como un juez. Hay una idea generalizada de que los pecados del poder son pecados del poder, que se naturaliza. Yo hace unos años escribí un libro que se llamó El Dueño, que puso, no sé si por primera vez, pero seguramente tempranamente, la frase que le adjudican a Cristina Fernández de Kirchner cuando todavía ni soñaba con ser ni senadora ni presidenta, diciendo que para hacer dinero, que para hacer política se necesita mucho dinero y que el dinero hay que conseguirlo de alguna manera. Bueno, yo estoy en contra de esa concepción. Estoy en contra de la concepción de que a los presidentes, incluso en ejercicio, no se los investiga. Los parientes del presidente están investigados. Ángelo Calcaterra, el primo hermano del presidente, está muy comprometido en la causa de los cuadernos y está muy comprometido en la causa Odebrecht. ¿Cómo no se va a investigar? Yo creo que hay que generar una concepción nueva de la política. La concepción que plantea Pichetto, si lo que dice es textual, yo creo que es muy nociva para la política. Y es más, creo que divide claramente al electorado. Hoy el electorado está dividido, dicen la mayoría de los encuestadores, que yo considero más o menos serios, en 3 tercios, ¿no? Más un 10%. Un tercio muy fuerte, liderado por Cristina Fernández de Kirchner, al tercio al que se puede considerar una tribu cultural, no solamente de opción política. Otra tribu cultural de opción de vida que se le puede atribuir a una parte de Cambiemos, que tiene como líder a Macri, ese 30% un núcleo duro muy fuerte, el otro también muy fuerte, y un 30% que está insatisfecho con los niní, que no quieren ni votar hoy ni a Macri ni a Cristina Fernández de Kirchner y que están buscando una opción. Hay dentro de los sótanos del poder algunos formadores de opinión interesados. Yo creo, por ejemplo, lo voy a decir claramente, yo creo que Jorge Fontevecchia es un editor que está trabajando para la candidatura de Lavagna. Yo lo voy a entrevistar a Lavagna. Primero, yo creo que Lavagna puede ser un muy buen candidato, no lo niego. Pero hay como una especie de instalación por encima de las estructuras de la candidatura de Lavagna. Hay que ver si hay una demanda para votar a un dirigente como Lavagna. Porque ese 30% de los niní hoy está muy enojado con Macri. En su gran mayoría, yo te diría abrumadora mayoría, no votaría jamás a Cristina Fernández de Kirchner. El techo de Cristina Fernández de Kirchner no se mueve para nada. Y cuando se le hacen varias preguntas respecto a Macri, a pesar de que está enojado, decepcionado, más o menos en la quinta o sexta pregunta, dicen, y la pucha, voy a tener que volver a votar a Macri, que es lo menos peor. Así que yo creo que hay mucho por explorar. En el medio de toda esa discusión, el peronismo está tratando de cazar votos de donde pueda. Y para que sean aceptables sus candidatos, tiene que haber una especie de idea de que las causas judiciales están planteadas con niveles extremistas, de que los arrepentidos los agarran de la nariz y los meten en una jaula y los meten presos hasta que digan la verdad. Toda esa idea preparatoria de que hay que hacer un borrón y cuenta nueva.
Ahora, Luis, la conversación pública en torno a la probidad moral de los jueces de Comodoro Pi es eterna en Argentina y atraviesa, debe ser lo más transversal de la política local, ¿no? Cuando Lilita Carrió recibe las escuchas de Barata de los kirchneristas presos. La transcripción de las escuchas. La transcripción de las escuchas, que no son obtenidas para esta causa en particular, sino en otro contexto. Son escuchas legales, Luciana. ¿Son escuchas? Legales. Bueno, eso me interesa plantear. Sí, claro, hay una gran confusión. Pero por eso, déjame terminar de formular la pregunta. La cuestión es, ¿cómo se hace justicia en un sistema judicial, en un poder judicial tan cuestionado, sin apelar a medios no del todo legítimos, con tal de llegar a un fin noble? ¿Vos hablás de las escuchas? Y te pregunto en particular, las escuchas, que hay diversidad de opiniones sobre la legitimidad de esas escuchas. Bueno, primero, hay una gran carencia y una gran ignorancia técnica sobre esto. ¿Cómo es tu deseo? La mayoría de las personas, sobre todo los que no quieren que se investigue, dice que cualquier escucha ya huele a ilegalidad. Las escuchas que obtuvo Elisa Carrió son escuchas mandadas a pedir por un juez que intervino el teléfono de un establecimiento penitenciario. En una investigación por drogas en donde está involucrado un narcotraficante que está preso y se llama Segovia. El contenido de esas escuchas son legales. A ver, ¿qué es una escucha ilegal? Las escuchas que se le atribuyen, transcripciones que se le atribuyen, estuvieron en la casa de Cristina Fernández de Kirchner, del Calafate, y fueron secuestradas, porque fueron hechas por fuera de una orden judicial. De manera que esas escuchas son legales. Las escuchas de Parrilli en diálogo con Cristina, que yo publiqué en los medios donde trabajo y donde trabajé, son legales, son escuchas pedidas por un juez para investigar un delito. Luego, que sirva o no sirva como justificación o como prueba para una causa, es esa parte, pero Luis, es legal. Dentro de la legalidad obtenida, sí, la escucha es obtenida legalmente, pero el otro argumento que dice que aquellos dichos que se obtienen en esas escuchas que no aplican al objetivo por el cual fueron pedidas, no deben ser divulgadas o compartidas o usadas. ¿Qué pensás de eso? Es un argumento que es una media verdad, porque nos están escuchando a nosotros, porque nos investigan por determinado delito. Pero en ese momento hablamos de otro posible delito, de una causa que tiene otro juez. ¿Sabés lo que hace el juez que está escuchando? O el juez que se enteró que ese tramo de la escucha está, lo involucra en su juicio y en su escucha, y pasa a ser una escucha legal. Es una... A ver, y además... yo les reconozco que los que intentan contaminar las causas de los cuadernos, por ejemplo, son muy inteligentes, porque generan una confusión. O sea, ponen a un tipo, a un exfuncionario que está preso, como Barata, liderando una operación para voltear la causa por la que está preso ya hace mucho tiempo y la que puede seguir preso, que en cualquier momento va a entrar en juicio oral. Cuando se lo escucha y se lo sospecha de instigador, de contaminación de una causa, dicen, ¿qué están haciendo conmigo? Esto es ilegítimo. A mí me parece una verdadera tontería, además. Son legítimas. Las escuchas que mostró Elisa, ella dijo que le llegó a través de un sobre, habría que ver cómo le llegó. Pero son legítimas. A ver, a mí me llegaron de determinada manera. Cuando el juez Canicova Corral me citó a declaración testimonial para que yo le explique de dónde la saqué, yo le expliqué que los periodistas nos podemos atener al artículo 41 de la Constitución, que es la preservación de las fuentes. Lo que importa es si es real, si se escucha, si esos datos pueden aportar otra causa y si son reales. Luis, aquí hay un tema también del peso de los servicios de inteligencia. Hace poco se dio a conocer la sentencia en relación al encubrimiento del atentado contra la AMIA. Anzo Rey, el ex jefe de inteligencia durante el menemismo, fue sentenciado y tiene que cumplir con prisión. El presidente Menem no. Y vuelven los servicios de inteligencia en el caso Nisman y ahora se habla a través de los servicios de inteligencia. ¿Hay un poder paralelo y que es el poder real en Argentina, que son los servicios de inteligencia y que ningún gobierno ha podido controlar? Sí. ¿Esto es así? Es así. Hay un poder paralelo que está manejado por los servicios de inteligencia. Hay una mezcla.
yo te diría, promiscua y cada vez más influyente de ex servicio de inteligencia, desocupados formalmente, pero que siguen haciendo su trabajo. Mano de obra desocupado, como era la de la dictadura, Sí. también la de los servicios. A ver, muchos de los principales espías del gobierno de Menem terminaron trabajando como espías en el sector privado después de que se fueron o después de que los echaron. Muchos espías muy importantes del gobierno de Néstor y Cristina están en la calle espiando para determinados empresarios o grupos económicos o particulares haciendo su trabajo. Y no hay voluntad, ¿por qué no se termina? ¿No hay voluntad política y judicial para terminar con ese poder? ¿Es muy difícil de licuar? ¿Qué pasa? Bueno, hay ¿A intereses sirve que existe ese poder? No, bueno, a intereses sirve que existe ese poder. Hay un ¿Le sirve argumento al de peso... macrismo que existe ese poder? Sí, a todos los gobiernos. A todos los gobiernos. Y bueno, cuando uno tiene una agencia de inteligencia que informa bien y fluye bien, los gobiernos bien informados se supone que tienen más herramientas para gobernar mejor, para atacar al enemigo, para aportar a causas judiciales, como en los estados modernos. Hay muchos servicios de inteligencia que aportan mucha información confidencial luego de que se las piden los jueces o que se las acercan a los jueces, y eso es absolutamente legal. Pero también hay un argumento de peso que hace que cada vez que alguien quiere desarmar a los servicios de inteligencia, se ponga en cuestión. Y es el argumento de que los estados necesitan inteligencia para protegerse a sí mismos. Sí, es un argumento razonable. Sí. Ningún Sí. estado moderno Sí. deja de tener una AFI, una CIDE Sí. o algo parecido. Pero hay un uso ilegal de esa información o de esa fuerza de inteligencia y un uso legal. Bueno, yo por lo menos creo que sigue habiendo, independientemente del gobierno, del signo político del gobierno, algún uso que bordea la legalidad de esos servicios de inteligencia. Luis, mientras desde el peronismo, según la información con la que contás y el análisis que haces, se monta... No digo todos los peronistas, No, algunos peronistas. Algún sector del peronismo, Sí. se monta una maquinaria compleja, pesada, una artillería pesada para deslegitimar una causa política. El macrismo tiene una interna con los radicales, parece como en un mundo mucho más democrático, ingenuo, diría, donde se está dirimiendo el poder de otra manera. ¿Cómo ves esa interna? La veo un poco como... la siento irresponsable, frívola. Cuando veo a algunos radicales discutir en las convenciones asuntos que forman parte de la interna partidaria chica, con una economía, con el dólar como está hoy, al récord de no sé, creo que 43 tocó cuando abrimos el programa. Bueno, me da un poco de tristeza como persona grande y como analista político de muchos años, porque creo que están bailando la cubierta del Titanic. ¿Cuál es el témpano? Bueno, el témpano es la situación del país, la situación económica, la gravísima situación económica del país y la gravísima situación, yo te diría, sociopolítica del país. Yo creo que en las próximas elecciones se va a elegir por algo muy distinto, o por un sector político que quiere que las instituciones funcionan como funcionan los estados modernos, pero que no alcanza a dar pie con bola hasta ahora en el tema de la política económica, o por un sector que... Eso es Cambiemos. Eso es Cambiemos, sí. O por un sector que todavía no está claro. Habría que ver si la ancha avenida del medio produce un sector igualmente democrático, con respeto a las instituciones, con respeto al sistema judicial, y es capaz de plantear una alternativa superadora. Yo todavía, no es que no pueda aparecer, todavía no lo estoy viendo. Y luego está Cristina, con mucha fuerza, pero bueno, el último discurso de Cristina en el Senado es para legitimar una operación sucia contra una causa que la complica mucho a horas de haber declarado su contador hechos, pero tremendamente gravísimos de corrupción. Su contador, la viuda del secretario privado de Néstor Kirchner. Cristina, eso es otra cosa, ¿no? Me preguntarán si Cristina va a ser candidata. Yo no estoy en la cabeza de ella.
yo diría que Cristina no tiene más remedio que ser candidata, porque es una de las pocas posibilidades que va a tener en el caso de que gane o en el caso de que obtenga muchos votos, de conservar un poder político para seguir peleando por no ir a la cárcel. Ella, su hijo Máximo, que está implicado en muchas causas, su hija Florencia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Crees que la gestión de Cambiemos y el macrismo en particular, de alguna manera, perdió una oportunidad histórica en el sentido de que una fuerza política que no es peronista, pero logra terminar una gestión, no logró torcer el rumbo económico de la Argentina, entonces perdió legitimidad en términos de credibilidad en la opinión pública? Sí, yo creo que el desencanto que hay en una muy buena parte de la opinión pública, el desencanto, la defraudación, el enojo, responde a errores gravísimos propios del gobierno. ¿Cuáles serían esos? Primer error, una enorme oferta de expectativas, que se puede sintetizar en frases como el mejor equipo del mundo de toda la historia de la Argentina, el Messi de la economía, las inversiones van a venir rápidamente, la inflación no es un problema, etcétera, etcétera, etcétera. Una generación de expectativas, yo te diría, excesivas, descomunales. Una política económica muy errática que empezó a plantear objetivos en el presupuesto. Es como plantearse un cepo muy ingenuo. Ahora la inflación decimos que va a ser del 15% y nadie lo obligaba a poner esos objetivos. Una decisión estratégica que le salió muy mal, que fue tomar deuda que se convirtió en un endeudamiento muy, muy complicado. Y luego le pasó un montón de cosas, que es cierto que le pasó, como dice el presidente, desde la sequía. Yo no tengo ni soy autoridad para decir que los cuadernos de la corrupción hayan provocado una caída en el Producto Bruto Interno. La mayoría de los especialistas dice que sí. La guerra comercial con China, el problema de los países emergentes, pero cometió muchos errores este gobierno. Hay que ver cómo termina la película, ¿no? Hay que ver cómo termina la película. Dentro del gobierno dicen que con la economía así como está, aún en depresión, creciendo un poquitito en los próximos meses, con los salarios recuperando un poco de poder adquisitivo y manteniendo el dólar en una línea que esté dentro de las bandas y que no genere una corrida, aún así Cambiemos puede llegar a ganar. Finito, entiendo yo, pero puede llegar a ganar. Luis falleció el fin de semana, el padre del presidente Franco Macri, un empresario. Los obituarios hacían lecturas encontradas del peso y del legado de ese empresario en la Argentina. Vos has construido las biografías de hombres del poder económico en la Argentina durante muchos años. Y la de él también. La de él también, los conoces muy de cerca. Hoy se habla de la causa de los cuadernos y de la figura del arrepentido, que ha permitido ver la responsabilidad de parte del empresariado en la corrupción en Argentina. Esa misma corrupción existía antes en lo que se llama la patria contratista, a partir de la cual, bueno, Franco Macri hizo en parte su fortuna, y todavía no existía la figura del arrepentido, por eso no se podía llegar tan claramente a enjuiciarlos. Es una buena lectura. Es una buena lectura. Si hubiera existido eso, la justicia habría sido más efectiva. Sí, claro. Es como extrapolar dos realidades, ¿no? Yo creo que yo te diría que proporcionalmente una enorme cantidad de empresarios argentinos crecieron, como se dice habitualmente, de la teta del Estado, tomando de la teta del Estado. Es muy posible que si el sistema jurídico hubiese tenido otras alternativas, como la que tiene en Brasil desde hace unos años, muchos de esos empresarios estuvieran presos, incluido el padre del presidente Mauricio Macri. Yo en Los Dueños de la Argentina escribí sobre... En Los Dueños de la Argentina 1 escribí sobre Franco Macri, Amarita Fortabat, Jorge Born, Roberto Roca de Techín, estaban todos. Y todos esos grandes empresarios tenían una fuerte connivencia con el Estado. Todos esos grandes empresarios participaban de licitaciones que estaban amañadas, algunos más, otros menos. Todos esos grandes empresarios tomaban atajos para hacer enormes negocios. Es muy probable que si nosotros traspolamos esas dos escenificaciones, esos dos sistemas, muchos de esos empresarios estarían presos. Bueno, muchos de esos empresarios están no presos, pero procesados. Claro. Yo le pregunté a una fuente muy calificada de la investigación de los cuadernos
¿Por qué algunos empresarios estaban presos sí, otros no? Sobre todo los grandes, ¿no? No sé, Rollo, la gente Techín, etcétera, etcétera. Y más allá de la calificación, esa persona me decía, pensá, Luis, que esas personas que están en la última parte de su vida, para decirlo de una manera piadosa, por ejemplo, ya no pueden llevar como figura, ¿no?, a sus nietos a Disneylandia. Ya no lo pueden llevar, porque no pueden salir, no pueden entrar a los Estados Unidos. Están marcados judicialmente. Yo creo que es un avance muy importante, pero muy importante. Luciana, hay entre exfuncionarios y empresarios cerca de 200 personas que perdieron su libertad. Y eso yo creo que, yo no sé si tiene que ver con el gobierno, tiene que ver con un proceso que avanza y es un activo para la democracia argentina y para las instituciones. Yo creo que sí. Ahora, sobre esa realidad de un pasado que, bueno, también tiene, como bien describías vos, empresarios en negocios espurios con el Estado, es que parte de la oposición política construye una lectura negativa de Mauricio Macri en el sentido de que de alguna manera llega al poder como fruto de una construcción ilegítima, ¿no?, de su familia. ¿Cómo ves eso? Un poco rebuscado. A ver. Bueno, llegó por los votos. Uno puede decir, eso es como desconocer el voto. Está bien, llega por los votos, pero con una historia familiar, empresarial, cuestionable en algún punto. Bueno, puede ser. Es lindo para el debate intelectual, pero llegó. Esto no es en defensa de Macri. Lo mismo lo puede. A ver, interesa tu opinión. Cristina se presenta como candidata. Está protegida por los fueros. Yo estoy en contra de eso. Me parece una barbaridad. Me parece que atrasa 55.000 años. Gana con los votos, legítimamente. Gana por los votos de la presidenta de la Nación. ¿Es una construcción ilegítima? Bueno, es una construcción discutible, pero los votos están. Me parece un poco. Y además, hay que condenarlo a Mauricio Macri en las causas. Está mencionado en Panama Papers. Los juicios no los condenan todavía. Todavía. Hay que investigar los fondos de las campañas políticas que están involucrados también. Hay que investigarlo, claro que sí. Luis, en relación a esto en particular, esta idea, porque también hay una lectura, sobre todo alentada desde la oposición, puntualmente desde el kirchnerismo, de que todos son iguales. Si en tal caso, si unos robaron antes, otros roban después, pero que todos son iguales. ¿Cómo ves vos esa generalización? Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que es, primero, para hacer ese tipo de análisis hay que tener determinada autoridad moral. ¿Quién lo plantea eso? ¿Quiénes lo plantean? Claro. La idea de que todos somos lo mismo es una idea fantástica para esconder una manada de elefantes en la calle Florida. Primero que respondan por sus crímenes y por sus delitos. Luego que la justicia determine si son lo mismo o no. Yo creo que sería hipócrita de mi parte decir que este gobierno en materia de corrupción es lo mismo que el kirchnerismo. Se cuidarán mucho, habrán robado antes, tienen problemas de conflicto de intereses, los tienen, pero no creo que todos sean lo mismo, ¿no? Yo no creo, que Cristina Fernández de Kirchner, Néstor Kirchner, Moyano, de Elías sean lo mismo que la mayoría de los dirigentes de Cambiemos. Ahora, la exintendenta de la Intendencia del Chaco, Aida Ayala, que se tiene que sacar los fueros para ser investigada, que vayan y lo investiguen. Sí, ahí tenemos un caso. El intendente Itatí de Cambiemos, que está involucrado con el narcotráfico, vayan e investiguen como corresponde. Pero no me parece que todos seamos lo mismo. Eso es una engaña pichanga. Eso es para no discutir la verdadera corrupción. Que es escandalosa de parte del kirchnerismo desde 2003, desde antes del 2003 hasta que se fue Cristina al gobierno. ¿Qué pensás, última pregunta, Luis, de que con esta descripción tan cruda que haces respecto del kirchnerismo, todavía haya un 30% de la sociedad que lo apoya? Me parece que, de nuevo, es una tribu el kirchnerismo. Culturalmente, yo conozco muchos, yo le digo chicos porque soy bastante grande, muchos chicos, muchas chicas, que no es que no quieren discutir el proyecto político, no hablan de corrupción, no hablan de la corrupción del kirchnerismo, no lo incorporan como tema, lo tienen naturalizado. Yo creo que tiene que ver con esa fe religiosa, con esa tribu. Hoy estaba viendo una foto en el que un intelectual, al que yo respeté durante años, como Horacio González, aparece hablando
del ataque a Venezuela como si Maduro fuera un presidente democrático que hubiera ganado las elecciones democráticamente. Yo creo que forman parte de una tribu y son, a ver, para mí son objeto de un análisis político y psicológico también. Muchísimas gracias, Luis Majul, Gracias a realmente por ustedes. este análisis. Gracias a vos. La